Para determinar la velocidad de flujo de un 4, tomamos el volumen total de la solución, en mililitros o cc, y lo dividimos por el número total de horas para ejecutar. Esto nos dará la velocidad de flujo en mililitros por hora, o cc por hora. Por ejemplo, si tenemos una solución de 1200 mililitros 4 para infundir durante 8 horas, la velocidad de flujo sería igual a 1200 mililitros dividido por 8 horas. Entonces, para encontrar el caudal, debemos encontrar este cociente. Si se nos permite usar la calculadora, tomaríamos 1200 y dividiríamos entre 8. El caudal es de 150 mililitros por hora. Si no se nos permite usar una calculadora, tenemos que realizar una división larga. Tendríamos 1200 divididos entre 8. Hay una 8 de cada 12. Una vez 8 es 8, y restamos. Esta diferencia es 4. Baja el siguiente dígito de 0. Hay 5 ochos en 40. 5 por 8 es 40. Sustraer. Esta diferencia es 0. Tenemos un dígito más aquí que tenemos que bajar. Y hay 0 ochos en 0, 0 por 8 es 0, restar. Y el resto es 0. Estos cocientes no siempre saldrán perfectamente, así que si tenemos que redondear, redondearemos al número entero más cercano. Así que veremos un ejemplo más en el que tenemos que redondear. Y luego usaremos este caudal para determinar las gotas por minuto. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos una orden de solución de 800 mililitros 4 para infundir durante 6 horas. Entonces, nuevamente, para determinar la velocidad de flujo, tendríamos 800 mililitros divididos por 6 horas. Primero determinemos esto en la calculadora. Tendríamos 800 dividido por 6. Redondeando al número entero más cercano, el valor posicional de la décima determina aquí si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Si este dígito es 5 o más, redondeamos hacia arriba, si es 4 o menos, redondeamos hacia abajo. Y como tenemos un 3, redondeamos hacia abajo. Entonces esto se redondearía a 133. Al redondear hacia abajo, solo truncamos la parte decimal y dejamos el número entero. Al redondear, aumentamos el valor posicional de 1 en 1. Observe que al truncar los decimales, estamos disminuyendo el valor y, por lo tanto, redondeando hacia abajo dejándolo como 133. Entonces esto será aproximadamente 133 mililitros por hora. Para realizar esta división a mano, tendríamos 800 divididos por 6. Hay 1 de 6 en 8, 1 por 6 es 6. Esta diferencia es 2. Bajamos el 0. Hay 3 6 en 20, 3 veces 6 es 18, restar. Esta diferencia es 2. Baja el último dígito de 0. Hay 3 6 en 20 otra vez, que acabamos de hacer. 3 veces 6 es 18, y restamos. El resto es 2, pero debido a que queremos redondear al número entero más cercano, tenemos que ir a un decimal. Entonces ponemos nuestro punto decimal aquí después de los 800. Lo movemos al cociente y ahora podemos agregar un 0. Observe cómo esto sigue siendo 800. Baja del 0. De nuevo, hay 3 6 en 20. 3 veces 6 es 18, restar. Observe cómo se repetirán estos 3, pero debido a que estamos redondeando al número entero más cercano, podemos detenernos, y debido a los 3, redondeamos hacia abajo, lo que nos daría 133 mililitros por hora. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.